Siempre soñé con ser artista, no solo uno más, sino el más grande. Mi nombre es Samuel, y aunque muchos podrían pensar que mi vida fue normal, nadie conoce la verdad de lo que hice para llegar hasta aquí. Lo que pasó no tiene explicación lógica, pero yo sé lo que vi, lo que sentí, y lo que perdí. Nadie debería cometer el error que yo cometí. Desde pequeño me fascinaba el arte. Pintura, escultura, música, todo. Pasaba horas y horas practicando, pero las oportunidades siempre parecían eludirnos a mí y a mi familia. Mis padres trabajaban sin descanso para mantenernos, pero el arte no paga las cuentas. En mi barrio, todos pensaban que la fama y el dinero eran para los elegidos, para aquellos con conexiones o, quizás, simplemente con suerte. Yo no tenía suerte. Solo tenía un sueño, y por más que lo intentaba, no podía hacerlo realidad. Mis amigos me decían que abandonara. Vas a pasar toda tu vida pintando en la oscuridad, sin que nadie te vea, me decían. Eso me rompía por dentro, pero también me daba una fuerza extra. Yo sabía que podía ser alguien. Así que, un día, cuando ya no podía más con las deudas y la desesperación, tomé una decisión que jamás habría imaginado. En esa época, escuché rumores sobre algo extraño. Una leyenda oscura que circulaba entre los artistas que, como yo, estaban desesperados por reconocimiento. Había hablado con un hombre, un tipo sombrío que decía ser capaz de ofrecer todo lo que uno pudiera desear. Le llamaban el conductor, aunque su verdadero nombre era irrelevante. Lo importante era que él tenía el poder de darme lo que tanto deseaba: fama, dinero, éxito. Recuerdo que me llevó a un lugar apartado, un viejo taller abandonado en las afueras de la ciudad. La atmósfera era extraña, como si el aire estuviera cargado de algo más que solo polvo. Él me ofreció un trato. A cambio de mi alma, recibiría todo lo que había soñado: una carrera artística brillante, reconocimiento mundial y una fortuna que jamás se acabaría. Me dijo que debía firmar un contrato, que no había marcha atrás. Lo miré a los ojos. Su mirada no tenía color, era vacía. Pero sentí algo en su presencia, una especie de magnetismo, como si todo lo que alguna vez había querido estuviera a solo un paso. Pensé en mi futuro, en mi arte, en las horas perdidas, en el sacrificio. ¿Qué podía perder? Firmé. Cuando lo hice, algo cambió. No fue inmediato, pero sentí que una oscuridad había invadido mi ser. La fama comenzó a llegar rápidamente. Mis pinturas comenzaron a venderse a precios astronómicos. Los medios de comunicación me entrevistaban, las galerías me querían. Estaba en la cima del mundo, pero el precio fue mucho más alto de lo que había imaginado. Al principio, todo fue increíble. Estaba rodeado de gente famosa, viajaba a lugares exóticos, disfrutaba de lujos que jamás habría soñado. Pero, poco a poco, empecé a sentir una extraña desconexión. Las personas a mi alrededor se volvieron frías, vacías, y el arte que creaba ya no tenía el mismo significado para mí. Mi creatividad se había agotado. En su lugar, me consumía una necesidad insaciable de más fama, más dinero, más todo. Estaba atrapado en un ciclo que nunca parecía suficiente. Una noche, después de un evento, regresé a mi casa. Sentí que algo me observaba. Esa sensación de ser seguido, acechado. Entré en mi estudio y vi una figura en la esquina, una sombra en forma humana. El conductor estaba allí, sonriéndome. «Pensaste que todo era gratis», dijo, su voz como un susurro frío. «Tu alma es mía, y ahora, lo que queda de ti también». De repente, comencé a recordar lo que había hecho. Ese contrato que firmé sin pensar, las palabras que había ignorado. Y lo peor, la sensación de que ya era tarde. No podía revertir lo que había hecho. El precio que había pagado era más grande de lo que cualquier persona podría imaginar. La fama, el dinero, el arte, todo eso se desvaneció, y lo único que me quedó fue un vacío profundo. Mi vida se fue tornando en una oscuridad constante,
un vacío que ni el dinero ni el reconocimiento podían llenar. Sabía que lo había perdido todo, pero no podía contarle a nadie lo que había hecho. Nadie me creería. Ahora, cada noche, siento la presencia del conductor. Siempre está cerca, observándome. Mi alma está condenada, y aunque no lo puedo ver en su forma física, sé que sigue aquí, esperando. Así es como me convertí en un artista famoso, pero a un precio tan alto que no tiene sentido. La fama que tanto soñé, se volvió una maldición. Ahora, me pregunto, ¿habría sido mejor vivir una vida común y sencilla, lejos de la oscuridad que elegí? Pero ya es demasiado tarde. Pasaron los años y mi vida, a pesar de estar llena de lujos y atención, se volvió cada vez más sombría. Aunque las personas seguían admirando mi trabajo, lo que en un principio me había dado tanto placer, ahora solo me resultaba vacío. El brillo de los eventos, las entrevistas, los premios, todo parecía superficial, como si lo estuviera observando desde lejos. Era una ilusión que me mantenía atado, una cadena dorada que me hacía creer que todo estaba bien. El conductor no se alejaba. En cada lugar al que iba, sentía su presencia. No siempre lo veía, pero sabía que estaba ahí. A veces sentía una presión en el pecho, como si algo me oprimiera, como si me susurrara desde las sombras. Durante mis exposiciones de arte, al mirar a la multitud que aplaudía y admiraba mis pinturas, podía ver algo más allá de sus sonrisas. Algo oscuro en sus ojos, algo que me helaba la sangre. Eran simples mortales, pero de alguna manera, el conductor había logrado extender su influencia, incluso sobre ellos. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches en las que me sentía tan cansado que decidí abandonar el evento antes de tiempo. Fui a mi estudio, buscando algo que me inspirara, una chispa de creatividad que me hiciera sentir humano de nuevo. Pero cuando entré, vi que las paredes del estudio estaban cubiertas de algo que no era pintura. Era como si las sombras mismas se hubieran apoderado del lugar, formando figuras, rostros distorsionados, ojos vacíos que me miraban fijamente. Intenté ignorarlo. Sabía que estaba perdiendo la cordura, que mi mente ya no era la misma. El conductor me había advertido que la mente humana no podía soportar la verdad detrás de su pacto, pero yo no quería rendirme. Así que, como siempre, me sumergí en el trabajo. Tomé los pinceles y comencé a pintar, pero cada trazo que hacía parecía no ser mío. Había algo maligno en cada línea, algo que no podía controlar. Una noche, después de semanas de insomnio y ansiedad, me encontré en medio de un colapso nervioso. Me desperté en mitad de la noche, sudando, con el corazón acelerado. La habitación estaba oscura, y a lo lejos, pude escuchar una risa suave, pero inquietante, como una sombra burlándose de mi desesperación. Sabía que el conductor estaba cerca. Me levanté de la cama y, sin pensar, fui hacia la puerta del estudio. No sé por qué, pero sentí una necesidad urgente de ir allí. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con algo que nunca habría imaginado, una figura en la esquina de la habitación, un hombre vestido completamente de negro, con una capa que parecía fundirse con las sombras. Era él. El conductor. No entiendes, ¿verdad?, dijo, su voz fría como el acero, lo que me diste es más valioso de lo que crees. Tu alma es un contrato, y no hay vuelta atrás. Sus palabras resonaron en mi mente, como un eco imposible de ignorar. No podía reaccionar. Solo podía mirar esos ojos vacíos, ese rostro sin emociones, que solo reflejaba el vacío que se había apoderado de mi vida. El conductor dio un paso hacia mí, y en su sombra vi algo más, algo que no podía describir. Era una oscuridad profunda, casi líquida, como si la misma noche se hubiera vertido sobre él. Tu arte nunca fue tuyo. Solo fue el medio para atraer la atención que necesitabas. Pero no te preocupes, Samuel. Mientras sigas alimentando este deseo de ser reconocido, siempre estaré cerca. Esas palabras me paralizaron. Todo lo que había hecho, todo lo que había soñado, ahora parecía insignificante.
Mi arte no había sido mi salvación, sino mi condena. Mis pensamientos se nublaron, y por un momento, me sentí completamente perdido. No era solo un trato que había hecho, sino una sentencia de muerte que nunca había comprendido. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Mi arte comenzó a tomar una dirección que no entendía. Pintaba figuras extrañas, distorsionadas, como si algo dentro de mí estuviera siendo manipulado. La gente no veía eso, por supuesto. Los críticos, los admiradores, todos aplaudían mi genialidad, pero yo sabía que no era yo quien estaba creando esas obras. El conductor las estaba pintando a través de mí. Una tarde, después de una exposición, salí a caminar por la ciudad. Necesitaba algo de aire fresco, algo que me recordara que había sido un ser humano, que había tenido un sueño legítimo. Pero a medida que caminaba por las calles, me di cuenta de que todo había cambiado. Las personas a mi alrededor parecían sombras vacías, como si el mundo entero estuviera siendo arrastrado por la oscuridad. Vi una niña pequeña mirando mi rostro en un cartel publicitario. Su mirada era curiosa, pero había algo en sus ojos que me hizo estremecer. Parecía que podía ver lo que yo ya no podía ocultar. Su expresión cambió, y por un segundo, su rostro se deformó, mostrándome una figura horrenda, con ojos vacíos, como si el conductor estuviera allí, observándome. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La realidad y la fantasía se mezclaron, y ya no supe lo que era real y lo que no lo era. El miedo se apoderó de mí, y corrí a mi casa, cerrando todas las ventanas y puertas, tratando de bloquear todo lo que veía y escuchaba. Pero el conductor nunca me dejó solo. Siempre estaba allí, en los rincones oscuros de mi mente, esperando. Y cada vez que creía que había logrado escapar, él encontraba una manera de recordarme que ya no era libre. Mi vida había quedado atrapada en una pesadilla interminable, donde mi deseo de éxito y fama me había condenado a ser parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Lo peor de todo es que no podía escapar de ello. La fama era mi prisión, el dinero mi cadena, y el conductor mi carcelero. Sabía que ya no quedaba nada de mí. Pasaron los años y mi vida, a pesar de estar llena de lujos y atención, se volvió cada vez más sombría. Aunque las personas seguían admirando mi trabajo, lo que en un principio me había dado tanto placer, ahora solo me resultaba vacío. El brillo de los eventos, las entrevistas, los premios, todo parecía superficial, como si lo estuviera observando desde lejos. Era una ilusión que me mantenía atado, una cadena dorada que me hacía creer que todo estaba bien. El conductor no se alejaba. En cada lugar al que iba, sentía su presencia. No siempre lo veía, pero sabía que estaba ahí. A veces sentía una presión en el pecho, como si algo me oprimiera, como si me susurrara desde las sombras. Durante mis exposiciones de arte, al mirar a la multitud que aplaudía y admiraba mis pinturas, podía ver algo más allá de sus sonrisas. Algo oscuro en sus ojos, algo que me helaba la sangre. Eran simples mortales, pero de alguna manera, el conductor había logrado extender su influencia, incluso sobre ellos. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches en las que me sentía tan cansado que decidí abandonar el evento antes de tiempo. Fui a mi estudio, buscando algo que me inspirara, una chispa de creatividad que me hiciera sentir humano de nuevo. Pero cuando entré, vi que las paredes del estudio estaban cubiertas de algo que no era pintura. Era como si las sombras mismas se hubieran apoderado del lugar, formando figuras, rostros distorsionados, ojos vacíos que me miraban fijamente. Intenté ignorarlo. Sabía que estaba perdiendo la cordura, que mi mente ya no era la misma. El conductor me había advertido que la mente humana no podía soportar la verdad detrás de su pacto, pero yo no quería rendirme. Así que, como siempre, me sumergí en el trabajo. Tomé los pinceles y comencé a pintar, pero cada trazo que hacía parecía no ser mío. Había algo maligno en cada línea, algo que no podía controlar. Una noche, después de semanas de insomnio y ansiedad, me encontré en medio de un colapso nervioso.
Me desperté en mitad de la noche, sudando, con el corazón acelerado. La habitación estaba oscura, y a lo lejos, pude escuchar una risa suave, pero inquietante, como una sombra burlándose de mi desesperación. Sabía que el conductor estaba cerca. Me levanté de la cama y, sin pensar, fui hacia la puerta del estudio. No sé por qué, pero sentí una necesidad urgente de ir allí. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con algo que nunca habría imaginado, una figura en la esquina de la habitación, un hombre vestido completamente de negro, con una capa que parecía fundirse con las sombras. Era él. El conductor. No entiendes, ¿verdad?, dijo, su voz fría como el acero, lo que me diste es más valioso de lo que crees. Tu alma es un contrato, y no hay vuelta atrás. Sus palabras resonaron en mi mente, como un eco imposible de ignorar. No podía reaccionar. Solo podía mirar esos ojos vacíos, ese rostro sin emociones, que solo reflejaba el vacío que se había apoderado de mi vida. El conductor dio un paso hacia mí, y en su sombra vi algo más, algo que no podía describir. Era una oscuridad profunda, casi líquida, como si la misma noche se hubiera vertido sobre él. Tu arte nunca fue tuyo. Solo fue el medio para atraer la atención que necesitabas. Pero no te preocupes, Samuel. Mientras sigas alimentando este deseo de ser reconocido, siempre estaré cerca. Esas palabras me paralizaron. Todo lo que había hecho, todo lo que había soñado, ahora parecía insignificante. Mi arte no había sido mi salvación, sino mi condena. Mis pensamientos se nublaron, y por un momento, me sentí completamente perdido. No era solo un trato que había hecho, sino una sentencia de muerte que nunca había comprendido. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Mi arte comenzó a tomar una dirección que no entendía. Pintaba figuras extrañas, distorsionadas, como si algo dentro de mí estuviera siendo manipulado. La gente no veía eso, por supuesto. Los críticos, los admiradores, todos aplaudían mi genialidad, pero yo sabía que no era yo quien estaba creando esas obras. El conductor las estaba pintando a través de mí. Una tarde, después de una exposición, salí a caminar por la ciudad. Necesitaba algo de aire fresco, algo que me recordara que había sido un ser humano, que había tenido un sueño legítimo. Pero a medida que caminaba por las calles, me di cuenta de que todo había cambiado. Las personas a mi alrededor parecían sombras vacías, como si el mundo entero estuviera siendo arrastrado por la oscuridad. Vi una niña pequeña mirando mi rostro en un cartel publicitario. Su mirada era curiosa, pero había algo en sus ojos que me hizo estremecer. Parecía que podía ver lo que yo ya no podía ocultar. Su expresión cambió, y por un segundo, su rostro se deformó, mostrándome una figura horrenda, con ojos vacíos, como si el conductor estuviera allí, observándome. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La realidad y la fantasía se mezclaron, y ya no supe lo que era real y lo que no lo era. El miedo se apoderó de mí, y corrí a mi casa, cerrando todas las ventanas y puertas, tratando de bloquear todo lo que veía y escuchaba. Pero el conductor nunca me dejó solo. Siempre estaba allí, en los rincones oscuros de mi mente, esperando. Y cada vez que creía que había logrado escapar, él encontraba una manera de recordarme que ya no era libre. Mi vida había quedado atrapada en una pesadilla interminable, donde mi deseo de éxito y fama me había condenado a ser parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Lo peor de todo es que no podía escapar de ello. La fama era mi prisión, el dinero mi cadena, y el conductor mi carcelero. Sabía que ya no quedaba nada de mí. A medida que los días continuaban pasando, la presión de mi propia existencia aumentaba. Ya no era un hombre. Ni siquiera era un artista, a pesar de todo el reconocimiento que recibía. Era una marioneta, manipulada por hilos invisibles que el conductor había colocado en mi vida. Estaba condenado a seguir pintando, seguir creando, seguir alimentando esta fantasía vacía que el mundo pensaba que era mi vida.
Cada vez que me encontraba frente al lienzo, sentía como si mi mente fuera una prisión. Las ideas que alguna vez fluían libremente, ahora se sentían forzadas, manipuladas por algo más grande que yo. Mis pinturas ya no reflejaban mi alma. No tenían ninguna vida, solo formas abstractas que parecían emanar de una oscuridad ajena. Pero lo peor era que nadie lo notaba. La gente aplaudía, alababa, y yo me sumergía más en la niebla, sintiendo cómo me desmoronaba por dentro, mientras mi rostro seguía siendo el de un artista exitoso, famoso, deseado. Una noche, después de una gala en Nueva York, regresé a mi apartamento, agotado. No solo de las luces, de la gente que me rodeaba, sino del peso de la oscuridad que sentía en mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del conductor. Su sombra se deslizaba por las paredes de mi mente, sus palabras resonando en mis oídos. Todo es mío. Tú solo eres una herramienta. En un impulso desesperado, decidí salir. Fui al parque de la ciudad, buscando un poco de paz. La noche estaba fría, pero el aire me calmaba. Caminaba sin rumbo, solo para sentir algo real, algo que no estuviera conectado a la fama ni al dinero ni al pacto. Pero, como siempre, la sensación de estar siendo observado me siguió. Cada paso que daba, cada giro que tomaba, sentía esa presión detrás de mí. De repente, entre las sombras, vi una figura. Era una figura solitaria, de pie bajo la luz de una farola, tan lejos, pero al mismo tiempo tan cerca. Me detuve, mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era el conductor, pero algo en esa figura me resultaba familiar. Me acerqué lentamente, mis pasos resonaban en el vacío de la noche. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era un hombre, no mayor que yo, con una expresión que reflejaba un sufrimiento indescriptible. Su mirada era perdida, pero había algo en sus ojos que me atrapó. Era como si pudiera ver algo en mí que ni yo mismo podía reconocer. Él me observó por un largo momento antes de decir, con voz temblorosa, «Te conozco». Me quedé helado, incapaz de reaccionar. «¿De qué hablas?», le pregunté, mi voz cargada de incredulidad. «Yo también hice un trato», respondió, sus palabras llenas de dolor. «Con el mismo ser. El mismo conductor que tú. Pero a diferencia de ti, yo no pude soportarlo. Perdí todo, Samuel. Y lo peor es que, al final, no soy nada más que un espectro de lo que fui». En ese momento, supe que algo más estaba en juego. Este hombre, un completo desconocido, estaba hablando de lo mismo que yo había vivido, lo mismo que había experimentado en los últimos años. El conductor no era solo una figura de mi mente. Había más víctimas. Muchas más. «¿Qué le hiciste?», le pregunté, incapaz de ocultar la angustia en mi voz. «Me alejé», dijo, casi en susurros. Al principio, no entendía lo que estaba pasando, pero luego lo vi. Vi la verdad. El conductor te da todo lo que deseas, pero a cambio, te quita lo más valioso que tienes. Tu humanidad. Y cuando te das cuenta de eso, ya es demasiado tarde. No hay vuelta atrás. El miedo se apoderó de mí. Pensé en todas las cosas que había logrado. Mi carrera, mi dinero, mi renombre. Pero ahora, al escuchar a este hombre, todo parecía vacío, como un espejismo. El conductor no solo me había dado todo lo que quería, sino que también había comenzado a arrancarme las piezas más importantes de mi ser, una a una. «¿Cómo escapaste?», le pregunté, mi voz llena de desesperación. «No escapé», dijo, su rostro oscuro, «pero me fui. Me alejé de todo. Dejé atrás mi arte, mi fama, mi vida. Todo lo que me había dado el conductor. Me retiré a la oscuridad, a un lugar donde ni él ni sus sombras pudieran alcanzarme. Pero ya no soy el mismo. Ya no soy ni un hombre ni un espectro. Solo soy un recuerdo de lo que fui». Esas palabras resonaron en mi mente mientras el hombre se desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, en el parque,
sintiendo que la pesadilla no terminaba, sino que se volvía más real con cada segundo. Pasaron los días y la sensación de ser observado se intensificó. La figura del conductor ya no era una sombra vaga en mi mente. Se materializaba en cada esquina, en cada habitación. La oscuridad se estaba apoderando de todo. Mis noches eran interminables, siempre vigilado, siempre perseguido. En medio de todo esto, comencé a ver cosas extrañas. Las personas que me rodeaban, mis amigos, mi equipo, empezaron a comportarse de manera rara. Los veía a través de una niebla, como si estuvieran desconectados de todo lo que ocurría a su alrededor. Su alabanza hacia mi arte, hacia mi trabajo, ya no me llegaba como antes. Era como si todo fuera falso, como si todos estuvieran siendo manipulados por algo más. Comencé a cuestionar mi propia existencia. Había vendido mi alma a cambio de fama y dinero, pero, ¿a qué precio? ¿Qué me quedaba ahora? Ya no podía ni reconocerme en el espejo. Mi reflejo me parecía ajeno, como si no fuera yo el que miraba. Una noche, después de una exposición en Londres, me retiré a mi apartamento. Me senté frente a mi escritorio, observando mi última pintura. Estaba vacía. No había nada en ella. Solo una figura difusa, como un espectro atrapado en la nada. Y ahí, en ese momento, entendí que no podía seguir así. No podía seguir pintando, no podía seguir alimentando el pacto que me había destruido. Pero el conductor no me dejó en paz. Cuando tomé el pincel, sentí una presión inhumana. Mi brazo se movió solo, como si estuviera siendo controlado por algo más, algo que no era yo. Cada trazo que hacía no era una creación, sino una condena. Mi alma estaba siendo consumida, y no sabía si había forma de detenerlo. En ese preciso instante, comprendí lo que el hombre en el parque había dicho: no había escapatoria. Había vendido todo lo que tenía, y ahora, el precio que debía pagar por ello era más grande de lo que podría haber imaginado. Ya no sabía quién era ni qué había hecho de mí mismo. La verdad era clara, estaba atrapado en un ciclo eterno. El conductor me había dado todo lo que había deseado, pero a cambio de mi ser. Y no importaba cuánto lo deseara, no podía escapar. Estaba condenado a seguir pintando, a seguir creando, hasta que no quedara nada más de mí. La oscuridad seguía acechando. Y ahora, no sabía si aún quedaba algo de mi humanidad. Los días siguientes fueron un tormento. Las sombras que se cernían sobre mí no solo invadían mi mente, sino también cada rincón de mi vida. Me encontraba atrapado en una espiral de desesperación que no podía detener. Cada mañana me despertaba, pero no era yo quien abría los ojos. El Samuel que una vez conoció el arte, la pasión y el deseo por crear, ya no existía. Solo quedaba una cáscara vacía, una marioneta que seguía ejecutando la coreografía impuesta por el conductor. Pasaron semanas, luego meses. Cada día, el peso de mi alma desaparecía más y más, como si un agujero negro estuviera succionando todo lo que alguna vez fui. Me despertaba con la sensación de que no quedaba nada de mi ser. Mis manos, que solían estar llenas de vida y color al pintar, ahora temblaban con la frialdad de la desolación. Cada vez que tomaba el pincel, no creaba. Simplemente obedecía, como un esclavo en su tarea. Y lo peor era que la gente a mi alrededor no veía el cambio. Los críticos seguían alabando mi trabajo. Las galerías seguían vendiendo mis pinturas a precios exorbitantes. Nadie sabía la verdad, nadie podía ver que lo que se estaba celebrando no era mi arte, sino el eco vacío de lo que una vez fui. Una noche, después de otra exposición, me encontré caminando sin rumbo. Ya no podía soportar el peso de mis pensamientos, de la oscuridad que me consumía. Caminaba por las calles de París, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas muertas. La gente a mi alrededor no parecía darse cuenta de mi presencia, pero yo sentía sus miradas, sentía que todos me observaban. La multitud ya no tenía rostro, ni vida, ni alma. Solo eran figuras deshumanizadas que pasaban junto a mí, igual de vacías que yo.
De alguna manera, el conductor había logrado transformar todo a su alrededor en una pesadilla de la que no podía escapar. De repente, me encontré frente a la misma galería que había sido mi primer gran éxito. La gran exposición en la que todo había comenzado, donde mi vida y mi arte habían cambiado para siempre. Me detuve frente a la entrada, el vidrio reflejando mi rostro. Mi expresión era inexpresiva, vacía. No era el mismo hombre que había entrado allí años atrás, lleno de sueños e ilusiones. Era un extraño. Sin pensarlo, entré en la galería. Las luces eran brillantes, pero la atmósfera estaba cargada de algo siniestro. El lugar estaba casi vacío, solo un par de personas observando las pinturas. Pero lo que me sorprendió fue que, frente a una de mis obras más recientes, vi a un hombre observando la pintura con una expresión de horror. Era como si la obra misma le hubiera revelado algo terrible. Me acerqué, pero no le dije nada. Simplemente lo observé. El hombre, al notar mi presencia, se giró. Sus ojos eran grandes, asustados, como si hubiera visto algo que no podía entender. Y en su rostro, algo me estremeció, veía en él una mezcla de fascinación y miedo, como si algo en mi pintura le hubiera mostrado la verdad detrás de la fachada de mi éxito. De repente, se acercó a mí, su voz temblorosa. ¿Eres tú el artista?, preguntó, su voz casi rota. ¿Eres realmente tú? La pregunta me desconcertó, pero antes de que pudiera responder, el hombre continuó, señalando la pintura. Esto. Lo que hiciste. Es como si estuviera poseída. Como si tu alma estuviera atrapada en ella. ¿Qué hiciste? Algo en sus palabras me golpeó. No estaba seguro de qué había querido decir, pero algo despertó dentro de mí, algo que había estado dormido durante años. El conductor había jugado con mi vida, con mi arte, pero nunca había entendido lo que había dejado atrás, una parte de mí que todavía podía resistir. El hombre retrocedió, sin esperar respuesta, y salió corriendo de la galería, dejando atrás la pregunta que no podía dejar de retumbar en mi mente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice?, me repetí a mí mismo, mirando la pintura. Algo me hizo acercarme más. Al principio, veía solo una obra como tantas otras, formas distorsionadas, figuras abstractas, colores que se mezclaban caóticamente. Pero cuando observé más de cerca, algo se reveló en ella. Algo que no había notado antes. La pintura comenzaba a cambiar frente a mis ojos. No era un cambio en los colores o las formas. Era como si la propia pintura se estuviera moviendo, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Vi figuras que parecían tomar forma, como si fueran atrapadas en una lucha interna por escapar de los confines del lienzo. Y en medio de todo eso, pude ver una figura familiar. Era la mía. O al menos, lo que quedaba de mí. Fue entonces cuando entendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había perdido mi alma, mi humanidad. Había entregado mi esencia a la pintura. Cada trazo, cada línea, cada color que había utilizado para crear esas obras ahora me estaba consumiendo. Mi alma había quedado atrapada en cada pintura, cada galería, cada venta. Era una cárcel que no podía escapar. Mi arte había dejado de ser mi pasión. Se había convertido en una trampa, en una condena eterna. El conductor me había arrastrado tan lejos que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fui. Y aunque la fama, el dinero y el reconocimiento continuaban, el vacío que sentía era mucho más grande que cualquier cosa material que hubiera alcanzado. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a seguir creando, a seguir vendiendo, pero siempre perdiéndome más a cada paso. A medida que la figura en la pintura se desmoronaba, algo dentro de mí despertó. No era una fuerza de resistencia, ni una chispa de esperanza. Era el reconocimiento de que ya no tenía control sobre mi vida, ni sobre mi arte. El conductor había cumplido su promesa, pero a un precio mucho mayor del que podía imaginar. Te llevé tan lejos, Samuel, susurró la voz del conductor en mi mente. ¿Y ahora, qué queda de ti?
La respuesta era clara y estaba justo frente a mí. Quedaba nada. Ya no había un artista, ni un hombre, ni una alma. Solo quedaba la sombra de lo que fui, atrapada en un lienzo que seguiría vendiéndose, pero nunca liberándome. En ese momento, comprendí lo más aterrador: no había escape. No había forma de devolver lo que había hecho. Mi arte me había condenado, y ahora estaba destinado a ser una figura olvidada, una sombra que seguiría viviendo en la oscuridad de mis propios cuadros. Y así, mientras el conductor se reía en la distancia, su influencia se apoderó por completo de mí, arrastrándome a un vacío del cual no habría retorno. No había vuelta atrás. El precio ya estaba pagado. Y yo era el único que no podía olvidarlo. El tiempo continuaba deslizándose, pero ya no podía medirlo como antes. Los días se alargaban y las noches parecían fundirse en un solo ente, sin distinción entre sueño y vigilia. Vivía en una neblina constante, atrapado en la repetición sin sentido de mi propia condena. Cada día, mis pasos se sentían más vacíos, como si estuviera caminando por un sendero sin fin, siempre siguiendo el mismo rumbo, pero sin llegar a ninguna parte. Las exposiciones seguían. Las galerías me seguían recibiendo con los brazos abiertos, admirando mis obras y alabando la genialidad que nunca había sido mía. Los críticos seguían hablando de mi visión única, de mi enfoque revolucionario. Pero yo sabía la verdad. Todo lo que veía, todo lo que experimentaba, ya no era mi vida. Era un espectáculo, una farsa. No había habido un solo día desde aquella noche en la galería en París en la que no pensara en lo que me había dicho el hombre en el parque. Había algo en sus palabras que me había quedado grabado en la mente, algo que me perseguía incansablemente. ¿Qué hiciste?, me había preguntado, como si quisiera sacarme de la burbuja en la que vivía, como si quisiera que viera la verdad de lo que había hecho. Esa verdad, esa revelación, era más aterradora que cualquier pesadilla. Había entregado mi alma a cambio de fama y dinero, pero lo que no había entendido en su momento era que no solo me había perdido a mí mismo, sino que también había sacrificado a las personas que una vez amé, a los que alguna vez compartieron mi vida y mi visión del mundo. Mi arte, mi vida, mi ser, todo había sido tomado de mí, y ahora no quedaba nada más que un reflejo distorsionado de quien fui. La noche que más me marcó fue cuando regresé a mi apartamento después de un evento en Londres. Estaba agotado, más de lo normal. Sentía la presión de estar atrapado en un ciclo interminable de admiración vacía, de aplausos que ya no me llegaban. Pero cuando abrí la puerta, algo en el aire me pareció extraño. Era como si todo hubiera cambiado. Mi apartamento, que solía ser un refugio, ahora me parecía ajeno. Los muebles, las pinturas en las paredes, todo parecía más sombrío, más distante, como si el lugar ya no me perteneciera. Entonces, lo vi. Una figura en la esquina de la habitación. No era el conductor, pero su presencia era inconfundible. Era un reflejo de mí mismo, una versión desfigurada, pero reconocible. Estaba parado allí, inmóvil, observándome con una mirada vacía. No podía creer lo que veía. ¿Era esto lo que había quedado de mí? ¿Una sombra de lo que alguna vez fui? La figura se movió lentamente hacia mí. No hablaba, pero su presencia me aplastaba, me sumía en una sensación de desesperación indescriptible. Era como si todo el dolor que había sentido durante todos esos años se condensara en un solo punto. Sentí mi pecho apretado, mi respiración difícil, como si algo intentara escapar de mi interior. El conductor, en su infinita manipulación, había logrado llevarme hasta este punto, un ser fragmentado, una persona rota que ya no podía reconocer. La figura habló entonces, su voz grave y arrastrada: mira lo que has hecho. Has sacrificado todo por nada. Tu alma ya no está aquí. Este lugar, este mundo, ya no es tuyo. Todo lo que ves es solo el eco de lo que una vez fuiste. No pude contestar. No tenía palabras. Solo miraba a esa figura, a esa sombra que era la manifestación de mi fracaso. No había escape.
Ya no podía huir de mí mismo, de las decisiones que había tomado, de la oscuridad que había dejado entrar en mi vida. La figura se acercó aún más, y por un momento sentí que mi corazón latía más rápido, como si fuera a estallar. Has tenido lo que querías, Samuel, continuó, pero todo tiene un precio. Y ahora que lo has pagado, ya no hay nada que puedas hacer. El conductor te ha dado todo, pero lo ha tomado todo también. Ya no eres tú. Eres un espectro, un recuerdo. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un trueno. Sabía lo que significaba. No solo había perdido mi arte, mi éxito, sino que también había perdido mi humanidad. Ya no quedaba nada de lo que alguna vez fui. Solo quedaba esta sombra, esta figura vacía que caminaba por un mundo sin vida. Mi alma, mi esencia, se había ido, y lo único que me quedaba era este vacío que no podía llenar. Cuando la figura desapareció, me quedé solo, en medio de mi apartamento, rodeado de mis obras, que ahora me parecían irreales, ajenas. Las pinturas ya no eran mías. Eran solo lienzos vacíos, reflejos distorsionados de una vida que había desaparecido. Intenté sentarme, pero no podía. La angustia me ahogaba. No podía seguir viviendo así, pero tampoco podía dejar de hacerlo. Estaba atrapado en una prisión de mi propia creación, condenado a seguir existiendo mientras mi alma se desvanecía lentamente. Esa noche, caí en un sueño profundo, o tal vez era solo una pesadilla. En mis sueños, vi al conductor nuevamente. Esta vez no estaba en la oscuridad ni en las sombras. Estaba frente a mí, sonriendo con una expresión fría y calculadora. Te dije que todo tiene un precio, dijo, su voz resonando en mi mente. Y ahora, el precio es tu alma. Ya no tienes nada más. Te perteneces a mí. Desperté de golpe, sudoroso, con el corazón latiendo con fuerza. Pero la sensación de estar atrapado no desapareció. El conductor ya no solo estaba en mis sueños. Su presencia me rodeaba en cada momento de mi vida. Había logrado lo que quería, me había destruido, me había dejado sin nada. No podía escapar de él. No podía escapar de mí mismo. Una tarde, mientras caminaba por las calles de una ciudad que ya no me parecía familiar, me detuve frente a una de las galerías más prestigiosas del mundo. Estaba en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, rodeado de la gente que solía admirarme. Pero ahora, me sentía invisible, vacío. Miré mi reflejo en el escaparate, y por un segundo, pensé que no me reconocería. Pero lo hice. Vi mis ojos, mi rostro, pero vi también el reflejo de la sombra que me había devorado. Y en ese momento, entendí que ya no quedaba nada de mí. Ya no era un hombre, ni un artista. Ya no era nada más que un eco, una figura perdida en la oscuridad de un pacto que nunca pude deshacer. Estaba condenado a caminar por este mundo, atrapado en una prisión que yo mismo había construido, mientras todo lo que alguna vez fui se desvanecía lentamente. Y aún así, el conductor no se alejaba. Seguía allí, observándome, esperando. El peso de la desesperación ya no era solo una carga en mis hombros, se había convertido en parte de mí. Ya no podía distinguir dónde comenzaba el vacío y dónde terminaba mi cuerpo. Mis pasos se volvían más pesados con cada día que pasaba. Cada galería que visitaba, cada admirador que me felicitaba, cada cheque que firmaba para recibir un pago por mis obras, todo esto me arrastraba aún más hacia la oscuridad. Cada logro, cada éxito, no hacía más que recordarme lo que había perdido, mi humanidad, mi alma, mi esencia. Un día, después de una exposición particularmente exitosa, regresé a mi apartamento. La ciudad seguía su curso, indiferente, como siempre lo hacía. Pero ese día algo se sintió diferente. Una extraña sensación me invadió mientras cruzaba la puerta. Estaba solo, rodeado de mis pinturas, de los cuadros que la gente había adorado, pero que ya no significaban nada para mí. Sentí una presencia, una sombra al fondo de la habitación, que parecía esperarme. No necesité girarme para saber quién era.
El conductor había venido a reclamar lo que le faltaba, mi voluntad. Me acerqué al centro de la sala, mi cuerpo sintiendo una presión que me resultaba casi insoportable, y vi, como si fuera un espectro de mi propia creación, la figura que me había estado acechando durante todo este tiempo. La sombra se materializó lentamente, como siempre, con su rostro vacío y sin emociones. En sus ojos no había vida, solo la promesa de un sufrimiento interminable. Su sonrisa, fría y desalmada, me devolvió a la realidad de mi condena. Samuel, su voz resonó en mi mente como un eco. Has alcanzado todo lo que deseabas. Has vendido tu alma por la fama, por el dinero, por el poder. ¿Y ahora, qué queda de ti? ¿Qué queda cuando ya no tienes nada? No pude hablar. Las palabras se me escapaban como susurros apagados, incapaces de salir. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba vacía, agotada. Había llegado al punto en que no podía ni lamentarme. Había perdido el derecho de arrepentirme. El conductor avanzó hacia mí. Cada paso suyo era como un golpe en mi pecho, una revelación de la verdad que había temido toda mi vida. Lo que había perdido era irreversible. No había forma de regresar. Estaba atrapado en este ciclo que él había diseñado para mí, una trampa que nunca podría escapar. Has creado algo hermoso, Samuel, dijo, su voz ahora suavizada por la ironía. Un arte que el mundo no dejará de adorar. Pero el precio que pagaste por ello es demasiado alto. No solo perdiste tu alma. Has perdido tu razón de ser. Y ahora, serás recordado no como un hombre, sino como una sombra en la que todos proyectarán sus sueños rotos. Con esas palabras, sentí la última gota de esperanza desaparecer por completo. Ya no era un artista. No era un hombre. Era una obra más, un cuadro en un rincón oscuro del mundo, olvidado en la misma galería de la que alguna vez formé parte. Pero mientras esa presencia se desvanecía en la sombra, algo dentro de mí comenzó a gritar. No era la resistencia de un hombre buscando escapar, sino el último vestigio de lo que alguna vez había sido mi humanidad. Una chispa, casi imperceptible, comenzó a arder en mi interior, una lucha que ya no era por mi vida, sino por la memoria de quien había sido. El conductor ya no estaba frente a mí. No lo vi irse. Solo sentí que su sombra me envolvía aún más. Pero antes de que todo se volviera completamente oscuro, antes de que la última chispa de conciencia se extinguiera, entendí algo que nunca había considerado, ya no importaba lo que me hubiera hecho. Ya no importaba el precio de mi alma. Lo que realmente importaba era lo que había hecho con los pocos fragmentos de mi ser que aún quedaban. Y aunque sabía que no había forma de recuperar lo perdido, algo en mi interior susurraba que quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de seguir existiendo, incluso en la oscuridad. Pero ya no de la misma manera. No más arte vacío. No más recuerdos de gloria que no valían nada. Solo la verdad, que los demonios que alimentamos en nuestra vida son los que nos definen, y que, al final, no hay nada más devastador que darse cuenta de que el mayor enemigo no es el mal, sino el ser que nos convertimos al buscarlo. Mi historia, si es que alguna vez había sido una, ya no tenía sentido. No habría más fama, ni más pinturas que admiraran. No más admiradores ni premios. Solo quedaba la oscuridad de la condena eterna que había elegido, y con ello, la verdad de mi destino, vivir como una sombra en la que se esconde la memoria de un hombre que fue y dejó de ser. Todo por un sueño que ya no significaba nada. Lo peor de todo no era el final. Lo peor era que, en este momento, me di cuenta de que en realidad nunca llegué a ser quien realmente quería ser. No fui el artista que soñaba, ni el hombre que alguna vez imaginé. Fui solo una mentira que el mundo construyó, y que yo mismo dejé que creciera hasta consumirlo todo.